Hola, soy José Sande y continúo con mi serie de vídeos para explicar los principales ejercicios de lo que es la BAU, la nueva selectividad, la reválida, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar de la productividad, ¿no? Voy a dividirlo en dos vídeos, la explicación teórica con ejemplos prácticos de lo que es la productividad simple, podemos llamarle, y la productividad global, ¿no? La simple hace referencia a un solo factor empleado y la global a muchos factores, ¿no? Entonces estamos en mi libro en la página 151. La medición de la productividad. Primero, hay que resaltar que es una medida de carácter técnico. Esto lo recordaremos cuando estemos en productividad global para explicar un pequeño matiz que muchas veces escapa, ¿no? Incluso en las soluciones de libros, ¿no? Mide la relación entre los recursos empleados y los fines, es decir, entre inputs y outputs. La fórmula es simplemente la productividad en el año cero. Indico cero para nombrar el año del que partimos, porque es muy interesante compararla con los años siguientes o los anteriores, ¿no? El output obtenido entre el input empleado, ¿no? Producción entre factor. Así, si por ejemplo producimos 10 coches con 10 trabajadores, la productividad será un coche por trabajador, ¿no? Siempre se expresa de esta forma, ¿no? Output respecto input. A veces, cada vez en las empresas es más flexible el factor empleo. Ya no es que haya trabajado esa jornada completa, sino que haya media jornada o por horas. Por eso suele ser más interesante medirlo por horas de trabajo. Entonces habríamos, por ejemplo, de 10 coches entre 3.000 horas trabajadas para saber efectivamente cuál es la producción por hora empleada, ¿no? Por lo más interesante es compararlo, ¿no? Entonces tenemos la productividad del periodo siguiente, lo he nombrado como 0 y 1, podría haber sido 1 y 2, ¿no? Producción obtenida en ese periodo 1 respecto a las horas de factor empleado en este periodo 1, ¿no? Y una vez que tengo la productividad de 0 y de 1, lo más interesante es ver la tasa de variación, cómo ha variado, que es una tasa de variación porcentual matemática básica, ¿no? X2 menos X1, la segunda menos la primera, entre la primera, ¿no? Y el índice sería la relación entre las dos. La productividad en el segundo año entre la productividad en el primer año. Así podemos ver también el incremento, ¿no? Para entender la tasa de variación yo siempre repaso en clase el concepto, ¿no? Por ejemplo, si la productividad ha pasado de 5 a 10, ¿no? En términos absolutos, cogemos la segunda, 10, la primera 5, en términos absolutos ha crecido 5 puntos, pero es muy interesante compararlo respecto al punto que partíamos, ¿no? Entonces 5 respecto de 5 es 1, que en tanto por ciento es el 100%, es decir, pasar de 5 a 10 es un aumento del 100%, que vemos que se corresponde con el índice de productividad menos 1. Todo esto así puede parecer un poco abstracto, pero cuando veamos ahora todo esto con números, suele entender mucho mejor en la siguiente página, ¿no? Una fábrica produce 100 automóviles diarios con 5 personas en plantilla. La producción por trabajador es de 20 unidades físicas diarias. ¿Cuál es la productividad entonces en este año inicial? Los 100 automóviles entre los 5 trabajadores. Y así se expresa output respecto de input, producto respecto de factor, 20 automóviles por trabajador. Pero si queremos saberla de forma más concreta en función de las horas trabajadas, sabemos un dato que es que dos trabajadores trabajan 8 horas diarias y otros 3 están a media jornada de 4 horas. Entonces multiplicamos 2 por 8 más 3 por 4, aquí habría que cerrar el paréntesis, horas trabajadas, ¿no? Entonces en total, por hora trabajada, la productividad es 3,57 automóviles, ¿no? Como vemos, una medida mucho más precisa que la anterior, ¿no? Si año siguiente se contrata otro trabajador más a media jornada, se logran 22 automóviles más. Entonces tenemos que ha aumentado el output, la producción, a 122, pero también ha aumentado lo que es la cantidad de horas empleadas, ¿no? Porque hay un trabajador más a media jornada. Entonces queremos saber si realmente hemos sido más productivos o no, porque hay más producción, pero también se emplea más factor. Al sumar aquí las horas trabajadas y aquí el output, nos da 3,75 automóviles, con lo cual sí que hemos aumentado la productividad. ¿Cómo relacionamos esto? Bueno, pues en términos absolutos hemos pasado la segunda siempre, x2 menos x1, hemos aumentado 0,18 automóviles por horas trabajadas. Pero como siempre es interesante medirlo respecto el nivel de que partíamos. Entonces lo dividimos entre P sub 0, entre 3,57 y nos da el 5%. Es decir, que ha aumentado la productividad un 5%. ¿Y cuál es el índice? Comparamos directamente la productividad en 1 y la productividad en 0. Al dividir 3,75 entre 3,57 nos da 1,05, que es el 105%, que observamos que volvemos a cumplir de nuevo, que IP menos 1 es igual al 5%, ¿no? Entonces, esto es un ejercicio muy básico de productividad
pero que hay que tener las ideas muy claras para utilizarlo en la práctica. Y además, al entender nos resultará más fácil el siguiente vídeo, que es la productividad global, que es mucho más típico de reválida, que haya frecuentemente, por ejemplo, en comunidades como Andalucía, ¿no? Antes ya de la reválida.